Creo que sí nomás, ¿no? Mm. Bueno, vamos a hacer una introducción mientras vas preparando Jordan, ¿no? El estudio del manguito rotador en estos últimos años ha tenido un desarrollo notable, ¿no? Un desarrollo importante, fundamentalmente por los avances en los estudios con ultrasonido y específicamente con resonancia magnética, ¿no? Entonces, el protocolo de estudio siempre inicia con una adecuada evaluación clínica, luego la radiografía de hombro, ¿no? Realmente en incidencia frontal con rotación interna y externa y algunas incidencias especiales, como ya lo revisó el doctor Martínez, y luego el ultrasonido, ¿no? El ultrasonido en estos últimos años, como repetimos, con los transductores de alta resolución, ¿no? Transductores lineales de 15, 16, 17, 18 megahertz, ¿no? Ahí la intensa práctica que se tiene ahora a nivel mundial ha hecho que se desarrolle notablemente, ¿no? Entonces, el estudio de ultrasonido es un estudio operador dependiente, ¿no? Hay maniobras especiales, ¿no? Para evaluar los tendones del manguito rotador, fundamentalmente el supraespinoso, el infraespinoso, ¿no? El tendón largo del bíceps, ¿no? Y el subescapular, en algunos casos el redondo menor, ¿no? Entonces, es sumamente importante el ultrasonido y como estamos comentando es operador dependiente, ¿no? Operador dependiente la tasa o la curva de aprendizaje es relativamente alta y significa pues manejar bien la técnica y, y obviamente la práctica como en todos los métodos de estudio, ¿no? Añadido a esto, el ultrasonido Doppler tiene una significancia como en todo, ¿no? Para ver la vascularidad. Y en estos últimos años también el estudio de la elastografía, ¿no? Para ver la rigidez o la flexibilidad, ¿no? de los tejidos, de los tendones en estudio, ¿no? Y sin duda la resonancia magnética es el estudio estándar ideal, ¿no? Fundamental, con las diferentes secuencias que ahora va a tocar Jordan. Y es una patología muy frecuente, ¿no? Quienes lo ven pues los reumatólogos, lo ven los traumatólogos, los ven los rehabilitadores y los internistas, ¿no? Entonces ya hay una gran ola de grupos, especialmente los reumatólogos, que han iniciado, ¿no? Ya algunos con cierto grado de experiencia, a realizar ecografías de hombro, ¿no? De manera tal que es imperativo que el radiólogo conozca en detalle esta técnica, es fundamental. Y obviamente la resonancia, que es terreno exclusivo del radiólogo, ¿no? Entonces, la competencia es importante, es alta, es fuerte, de manera tal que debemos no dejar de hacer estos estudios, ¿no? El radiólogo general debe realizar estudios de músculo esquelético y aquel que se va a especializar con mayor razón, con mayor razón. Ya tenemos en nuestro medio, en las diferentes instituciones, especialmente en las clínicas, radiólogos entrenados, ¿no? Que han hecho un fellow, ¿no? Cortos, pero han hecho, y hay una experiencia importante en el área de músculo esquelético, ¿no? Entonces, un lastre pues para hacer fellows de mayor envergadura es la formación de 3 años que tenemos acá en nuestro medio.
Eso tiene que cambiar en el futuro para que los radiólogos jóvenes tengan la oportunidad de hacer fellows más de mayor tiempo y como otros fellows de diferentes partes del mundo, no solamente como observer, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Pero eso tiene que cambiar la formación a 4 años, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces vamos a, hecho esta pequeña introducción, vamos a invitar al doctor Jordan Gallardo, R3 del Hospital Nacional Cayetano Heredia, para que hable de este tema tan importante. Adelante, Jordan. Buenas tardes, doctor Ramírez. Buenas tardes con todos los presentes. Gracias, doctor, por la introducción. El tema de hoy es manguito rotador. Y el índice es el siguiente. Vamos a hablar de ciertos objetivos. Introducción, las condiciones patológicas, la tendinosis, tendinitis cálcica, desgarros del manguito rotador, pinzamientos, conclusiones y también mencionamos la bibliografía, ¿no? Como es de costumbre. Entonces comenzamos con el objetivo, comprender los mecanismos patológicos de la enfermedad del manguito rotador, como de alguna manera tratar de explicar cómo se produce la tendinitis calcificante, los desgarros, pinzamientos, y reconocer, ¿no?, las características radiológicas de las patologías y del manguito rotador, ¿no? La tendinitis, también las mismas. Recordar también, ¿no?, que muchas de estas en realidad a veces no tienen conceptos, mejor dicho, que antes no tenían conceptos muy claros, actualmente ya tienen conceptos más claros, pero otros incluso no tienen todavía una patología, una fisiopatología muy bien conocida, ¿no? Todavía son supuestos, pero que se van a explicar, ¿no? Y todos obviamente tienen ciertas manifestaciones radiológicas, es lo más importante. Hablemos una breve introducción, que es la patología del manguito rotador, ¿no? Recordemos de que la articulación del hombro es una articulación que es bastante usada, ¿no?, por todos, tanto por deportistas como amas de casa y también como, en muchas otras áreas, ¿no? La frecuencia de estas lesiones generalmente se dispersa en todas las edades, siendo más frecuente en los pacientes mayores de 80 años, 60% de ellos, y menores de 20 años, solo un 10%. ¿Pueden presentar sintomatología? Algunos dicen que sí, otros dicen que no es muy claro y va a requerir también la experiencia, ¿no?, del médico que lo está evaluando. La sintomatología también va a ser muy variada, ¿no? Puede presentar desde simplemente dolor hasta prácticamente una inmovilización, ¿no?, de la articulación. La etiología para la patología del manguito rotador va a ser tanto intrínseca como extrínseca, ¿no? Eso vamos a ver sobre todo en la parte del traumatismo, de la tendinosis. Vamos a tener en cuenta de que antes, históricamente se creía que las patologías del manguito rotador eran más que nada ocasionadas de manera extrínseca, ¿no? Y cuando me refiero a manera extrínseca me refiero a que se tomaba más en cuenta, por ejemplo, las variantes anatómicas, las formas del acromion, tal vez había algún tipo de estrechez a nivel de lo que llega a ser el apófisis, el acromion, el apófisis parcoide o la parte de la articulación acromioclavicular, entre otras, pero actualmente se sabe ya que realmente lo que llega a afectar y determina, ¿no?, la lesión del manguito rotador es la parte intrínseca. La parte intrínseca habla de que hay una inflamación, bueno, hay una patología que puede ser tanto de tipo inflamatorio como de tipo no inflamatoria, que va a llegar a producir traumatismos, ¿no? Microtraumatismos, microrupturas, que generalmente se producen por un movimiento repetitivo mal hecho, mal ejecutado, que al principio no va a dar síntomas, ¿no?, pero que poco a poco va a llevar a la degeneración del músculo, sobre todo en la tendinosis, haciendo que se pierda cada vez más fibra y, en el peor de los casos, produciendo los desgarros, ¿no?, las lesiones que vamos a ver más adelante. Entonces, recordar que lo más importante es la parte intrínseca, ¿no?, que son los microtraumas repetitivos, que llegan a ser crónicos, que llegan a ser también degenerativos, que también también puede haber también liberación de mediadores inflamatorios, ¿no? Y la parte extrínseca, si bien es importante, pero el determinante es la intrínseca, ¿no? El extrínseco va a estar dado por las variantes anatómicas, lo vamos a ver más adelante. Generalmente las variantes anatómicas, ¿no? Recordemos algo breve sobre la anatomía, ya se ha mencionado en las otras exposiciones. El manguito rotador principalmente tiene un
supraespinoso, el infraespinoso, el teres menor, ¿no? Y también lo que llega a ser la cabeza larga del tendón del bíceps. Hablemos un poco de todos ellos. Recordemos que prácticamente anatómicamente 75% de esto del manguito rotador va a ser agua y de la parte sólida el 25% o 75% es colágeno tipo 1 y entre 1 y 5% va a ser proteoglicano y glicosamina-glicano, ¿no? Hay que recordar también que el supraespinoso, más o menos el origen es en la fosa supraespinosa y va a tener doctor, disculpe. No, sigue nomás. Entonces va a tener dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. El vientre anterior es el más grande, 3 a 6 veces volumen más grande, y se van a insertar, como ya sabemos, en la faceta superior del troquíter, ¿no? Y recordemos también que, si bien hay teoría, ¿no?, que nos dice que se inserta en la faceta superior del troquíter, recordemos que en anatomía, o mejor dicho, en medicina, nada es realmente estático, ¿no? Sino que hay varios anatomistas que refieren que hasta en un cuarto de los cadáveres han encontrado de que esta inserción no solamente se da a nivel de lo que llega a ser la faceta superior, sino incluso prefieren que rodea a lo que es el bíceps, el tendón largo del bíceps, e incluso se inserta en el troquíter, en la tuberosidad menor, perdón, en el troquín, en la tuberosidad menor. Y eso no es lo típico, ¿no? Recordar que hay esa variante, ¿no? Y que prácticamente hay, como esta, muchas otras variantes, ¿no? No todo es absoluto. Por eso también en todos los pacientes vamos a ver sintomatología diferente. Tal vez podemos sospechar de cierta lesión del tendón, pero como le menciono, hay a veces variantes y hay desgarros en otras partes que pueden realmente afectar, ¿no?, lo que llega a ser la función de un tendón cuando no está insertado en su sitio habitual, en este caso el supraespinoso, cuando está insertado a nivel del troquín. El infraespinoso, recordemos, el infraespinoso es un músculo que tiene como punto de origen la fosa infraespinosa y se va a insertar a nivel de lo que llega a ser también el troquíter en su faceta media, pero no solamente se inserta en la faceta media, como en la imagen, se va a insertar también en la faceta superior, ¿no? Y eso también hay que tomarlo bastante en cuenta, ¿no? Porque van a compartir prácticamente la inserción a nivel de la faceta superior. Antes nos enseñaban que solamente era la faceta superior sobre el parte espinoso, pero actualmente se sabe que prácticamente casi la mitad de la faceta superior también está ocupada por el infraespinoso y la totalidad de la faceta media está ocupada por el tendón infraespinoso. Este también va a tener dos porciones, una porción oblicuo inferior y una porción transversa, siendo la oblicuo inferior la de mayor volumen, 5 a 6 veces más que la... ¿Qué más? Hablemos también de lo que llega a ser el teres menor, el redondo menor, que tiene origen en la porción media del borde lateral de la escápula, y se inserta en la faceta inferior, la subescapular, que está a nivel también que tiene origen también en la cara anterior de lo que llega a ser la cara, perdón, en la cara anterior de la escápula, y también tiene dos segmentos, ¿no? Un tercio inferior y dos tercios superiores, y siendo los dos tercios superiores los que se van a llegar a unir a nivel de la glenoides, y el tercio inferior que se va a quedar a nivel de cuello quirúrgico, ¿no?, del húmero. Bueno, también podemos mencionar que son los estabilizadores estáticos y los estabilizadores dinámicos de justamente el movimiento del hombro. Y bueno, los estabilizadores dinámicos prácticamente son los que he dicho, ¿no? El menor, el talón largo del calcio del bíceps y también el deltoides, ¿no? En esto y también el redondo menor. Y en cambio los estabilizadores estáticos vamos a tener que recordar que son justamente esos rodete glenoideo, también los ligamentos, ¿no? Tanto glenohumerales, ligamentos coracohumerales, hay también ligamentos glenohumerales, bueno, que en esta gráfica no se evidencia, y ay, ay, a nivel de lo que llega a ser una resonancia magnética, como es lo que vamos a evidenciar, ¿no? En esta resonancia magnética, en esta T1 con supresión grasa, prácticamente es una resonancia, vamos a evidenciar, ¿no?, algunas partes de lo que llega a ser el manguito de los rotadores. Evidenciamos la subescapular, que tiene la inserción a nivel de lo que llega a ser el troquín.
Ya más adelante, más arriba, y encontramos lo que llega a ser el supraespinoso, en la faceta media más superior del troquíter, la infraespinosa en la faceta media de también el troquíter, y el 3 menor en la faceta inferior, ¿no? Esa es una gráfica más dinámica para ver más o menos, ¿no? El origen y cómo se insertan a nivel de lo que llega a ser, ¿no? La cabeza del húmero. Prácticamente, ¿no? Todo lo que llega a ser el rotador, la parte de los escapulares que se inserta en el troquín, en el troquíter lo que se inserta el subescapular, supraespinoso, el teres menor, entre otros, y también las bursas, ¿no? Reconocer las más importantes. Las bursas supracromio deltoidea, perdón, claro, supracromio deltoidea y la subcoracoidea, ¿no? También hay una bursa que rodea, pero al tendón de la cabeza larga del bíceps, ¿no? Recordemos también que anatómicamente ahí existe el intervalo de los rotadores, ¿no? El intervalo de los rotadores delimitado por lo que llega a ser el coracoides, la parte superior del tendón supraespinoso y también la parte superior de lo que llega a ser el subescapularis, ¿no? Ambos forman como un triángulo dentro del cual va a encontrarse elementos de lo que llegan a ser los estabilizadores estáticos, ¿no? El ligamento glenohumeral superior, el ligamento coracomeral y prácticamente también cable rotador, ¿no? Y bueno, acá también una imagen en resonancia magnética es lo que llegamos a evidenciar y es también prácticamente no un corte sagital, justamente no cómo se va insertando a nivel de lo que llega a ser la cabeza del útero, ¿no? Hablemos un poco de lo que llega a ser el cable rotador, que prácticamente es la extensión del ligamento coracohumeral por debajo, ¿no? Del ligamento supraespinoso e infraespinoso. Se engruesa, la fase más engrosada, y da estabilidad justamente también la articulación. La luna creciente de esta parte que estoy señalando en color en el momento, justamente es la parte que a nivel de esta puede haber lesiones y es protegida justamente por el cable rotador. O sea, nosotros no podemos tener lesiones a este nivel, pero bien, siempre y cuando las extremidades, los extremos de este puente a nivel de lo que es la inserción del supraespinoso y el infraespinoso estén conservados, no va a representar mayor sintomatología, ¿no? Ese es un punto importante por lo cual también es necesario conocer el cable rotador. Ahora también el cable rotador no está muy bien definido, ¿no? Si de verdad es una extensión solamente del ligamento coracohumeral, otros dicen que es una extensión de lo que llega a ser el ligamento coracoglenohumeral superior. Realmente no hay un consenso muy definido, pero bueno, más fácil recordar, ¿no? Ligamento coracohumeral en la parte inferior de lo que llega a ser. En esta resonancia magnética también evidenciamos, ¿no? En estas que en este plano coronal en densidad protónica, lo que señala la flecha de color anaranjado es prácticamente el origen de lo que llegaría a ser el ligamento coracohumeral, de lo que llega a ser de la coracoides, la extendiendo por debajo de lo que le llega a ser, perdón, emite un cable rotador y ese se va a funcionar anteriormente se va a funcionar con la parte, con el margen anterior y generalmente inferior del supraespinoso, ¿no? Adyacente acá lo que se ve en la flecha verde del tendón del bíceps. Y bueno, posteriormente llegan a formar lo que llega a ser el cable rotador, ¿no? Bueno, lo que había mencionado, las facetas a nivel de lo que llega a ser la cabeza humeral superior, que se comparte. Y bueno, entremos a lo que llegan a ser las condiciones patológicas, ¿no? Las enfermedades del manguito rotador llegan a ser diversas, las cuales vamos a tocar principalmente tendinopatías, desgarros, también cálcica, desgarros musculares y prácticamente lo que llega a ser la síndrome de pensamiento, ¿no? En la tendinosis, bueno, ¿qué es la tendinosis para entrar en esto? A nivel histológico, tenemos que recordar que hay una degeneración de tipo no inflamatoria, ¿no? Y eso lo diferencia de la tendinitis, ¿no? Que prácticamente sí es un proceso inflamatorio. Son prácticamente trastornos crónicos, son prácticamente trastornos que pueden llevar a una cronicidad en una enfermedad crónica en el tendón, posteriormente pueden desencadenar en un desgarro, ¿no? Es decir, una enfermedad puede estar relacionada o puede desencadenar con otra, ¿no? Más adelante. Y recordar que la misma tendinosis puede ser producida, bueno, como lo había mencionado, así por un microtraumatismos repetitivos,
así como nos refieren también factores de envejecimiento, ¿no? En el mismo paciente. Otro término que se prefiere utilizar para no ser tan específico es el de tendinopatía, porque expresa mejor, ¿no?, esa característica de ruptura microscópica, ¿no?, de las fibras de colágeno. Y bueno, en muchos casos cuando nosotros no encontramos, al menos en ecografía, ¿no?, características de aumento de volumen, que es lo que normalmente se encuentra en una ecografía, aumento de volumen y pérdida del patrón fibrilar. Si solamente encontramos la pérdida del patrón fibrilar en un indicativo de volumen, eh, preferiríamos ponerle lo que es el término de tendinopatía, ¿no?, para no comprometernos tanto. Ahora, toda evaluación, recordamos, comienza con rayos X, ¿no?, y de preferencia la proyección que es realmente la de Grasey, la que me va a mostrar la verdadera, ¿no? La verdadera AP, ¿no?, de lo que es la articulación del hombro. Y en cuanto a radiografías, los hallazgos van a salir distintos, ¿no? Y lo más resaltante que podríamos encontrar van a ser calcificaciones, justamente a nivel de lo que llegaría a ser las infecciones de los tendones, ¿no? Las indicaciones de son espinosos, y esto incluso se va a relacionar en realidad con otra enfermedad, ¿no? Eso vamos a ver también en la tendinopatía calcificante, ¿no? Son muy poco sensibles en realidad a la radiografía. En cambio, en ecografía nosotros vamos a tener lo que es el engrosamiento, ¿no?, del patrón, perdón, del mismo tendón, el engrosamiento del tendón, y así como también pérdida de su patrón fibrilar habitual, ¿no? Y también va a presentar en ocasiones esta reacción inflamatoria al Doppler, perdón, va a presentar reacción vascular al Doppler, y eso me refiere que representa la formación, ¿no?, los neovasos que se están proliferando nuevamente en esta lesión, ¿no? Eso también es evidenciado clásicamente, ¿no?, en lo que llega a esta ecografía, pérdida fibrilar, como si le hubieran pasado un borrador al patrón fibrilar normal, ¿no? Es lo que se evidencia. Bueno, en este caso tenemos a lo que llega a ser el tendón supraespinoso, ¿no? Y prácticamente, ¿no?, lo que presentan áreas hipoicoicas dentro de su intersustancia, ¿no?, que han perdido patrón fibrilar y que tienen. En la resonancia magnética, ¿qué es lo que vamos a evidenciar? Bueno, si vamos a hablar de que hay un tipo de degeneración, también vamos a relacionarlo tal vez con que haya tal vez un tipo de hiperintensidad, ¿no? Tanto en la imagen acá coronal en la T1, y en la imagen coronal en la imagen, claro, en T1, y acá en la densidad protónica, con saturación FATSAT, y a nivel de la T2, también con FATSAT, vamos a evidenciar, ¿no?, lo que es la parte del tendón supraespinoso, que casi a su nivel insercional va a presentar una lesión intensa, perdón, más hiperintensa, ¿no?, que el patrón normal, también borrándose prácticamente la incidencia de las fibras, y engrosamiento del mismo, ¿no?, que se ve mejor en lo que llegaría a ser la densidad protónica, ¿no? Y lo mismo para la T2, se ve más hiperintenso, ¿no? Este paciente se tiene que revisar prácticamente todas las fibras de la espinosa para ver si no hay algún tipo de desgarro o lesión, porque esta misma degeneración va a llevar a esa patología. La tendinitis calcificante es otra enfermedad también, ¿no?, que una afección que es autolimitante de depósitos de hidroxiapatita cálcica a nivel de los tendones, lo que se lleva a cabo, ¿no? Evidenciándose a nivel de los tendones, ¿no?, la dirección a nivel insercional o a nivel medio o a nivel distal. Es una enfermedad que tiene 4 etapas, ¿no? Una precálcica, que es asintomática, una calcificante que presenta algunos síntomas, una reabsortiva, la parte reabsortiva, que es la que más sintomatología produce dolor, y una poscálcica, ¿no?, en la cual puede tener signos variables, en la cual ya prácticamente se reabsorben estos depósitos de calcio y hidroxiapatita, ¿no? Eh, y si vamos a hablar de tal vez un tendón más afectado, tendríamos que mencionar lo que llega a ser el tendón supraespino. Bueno, a nivel de ecografía, si es calcio, va a producir gran sombra acústica posterior, ¿no? Vamos a ver esa imagen que tiene una línea hiperecogénica que deja una gran sombra acústica posterior,
está relacionado a densidad, perdón, a componente cálcico, el óxido de hepatita, que se encuentra dentro del tendón supraespinoso, ¿no? Prácticamente esto podría corresponder a una fase ya calcificante, ¿no? Y en resonancia magnética, lo que también se va a evidenciar, ¿no? En las diferentes secuencias, dependiendo de las secuencias, la T1 se va a ver prácticamente sale esas lesiones secuenciales a nivel de supraespinoso, bien definidas, ¿no? Bien definido. Que puede realmente a veces presentar una mejora, ¿no? Alrededor, justamente porque también puede llegar a producir algún tipo de inflamación. En el T2 también podemos ver lo mismo, ¿no? Prácticamente segmentos de calcio hipointenso. Si es que hay señal hiperintensa alrededor, como lo había mencionado, prácticamente puede deberse a una inflamación, ¿no? Y lo mismo en la T2 estrella, ¿no? Y calcificaciones también pueden tener a veces bordes fluorescentes, ¿no? Pueden fluorescer. En los desgarros del manguito rotador hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Estos desgarros pueden ser tanto traumáticos, así como también pueden ser producidos por las enfermedades, ¿no? Degenerativas. Eh, los pacientes de la tercera edad son los que tal vez van a presentar más esta patología, ¿no? Y justamente eso porque a veces se someten a movimientos repetitivos que producen traumas y que uno no lo sabe. Puede producirse a nivel de cualquier parte, ¿no? De lo que llega a ser realmente el manguito rotador, incluyendo también el rodete, puede incluir también los otros estabilizadores estáticos como el ligamento lateral, pero generalmente van a ser en los tendones, ¿no? Supraespinoso es uno de los más afectados. El subescapular tal vez el menos afectado y tal vez el más difícil de diagnosticar, incluso intraoperatorio, ¿no? Incluso en resonancia magnética refieren que a veces tienen ciertas limitaciones. Por lo cual es necesario, ¿no? Reconocer y evaluar bien, ¿no? Tanto clínicamente el paciente como radiológicamente, ¿no? Entonces nosotros para describir sobre todo en resonancia magnética, tenemos que tener ciertos puntos claros, ¿no? Que tenemos que mencionar las dimensiones, la profundidad, el grosor, la retracción, si hay atrofia muscular o si hay degeneración grasa, porque todo eso es importante, ya que va a llevar todo a un posible a solamente una terapia de rehabilitación, una terapia conservadora, o va a llevar a una terapia que va a ser más agresiva, en este caso operación, ¿no? También dependiendo de la experiencia del traumatólogo, ¿no? La evaluación, obviamente también vamos a comenzar, si bien los rayos X pueden dar ciertos indicios, refieren que tal vez el más cercano a dar un indicio de rayos X es el espacio acromio humeral, acromio humeral. Refieren que la distancia de 6 a 7 milímetros debe conservarse y si es menor de esa distancia, nosotros podríamos sospechar de que hay algún tipo de lesión en el manguito rotador, ¿no? Eso es una manera indirecta, ¿no? Pero recordemos que no en todos los lugares hay un protocolo real para sacar estas radiografías, ¿no? Incluso refieren que lo mejor sería una proyección de Gaussian, pero muchas veces no se da lo mismo, ¿no? Entonces la siguiente prueba a utilizar va a ser obviamente el ultrasonido, ¿no? Evaluando todos los segmentos y denotando más importantemente cuál es el nivel del defecto, qué tendón está afectado y si su defecto solamente es de espesor parcial, total o de ancho total o de ancho parcial, ¿no? Y cuando hablo de espesor y de ancho, me refiero a que el espesor lo vamos a evaluar justamente en ese corte coronal. Obviamente, recordando cómo van las proyecciones de los tendones, nosotros nos ubicamos, ¿no? A nivel del hombro y cortamos analizamos, ¿no? El corte coronal en estos mismos, si vemos alguna lesión y vemos que no es un desgarro completo, y en ese justamente el corte coronal, entonces de espesor parcial, ¿no? Si es que es completo, es total. Y lo mismo con el ancho, ¿no? De ancho parcial o ancho total. Esto ya se va a ver en lo que llega a ser el corte transverso, ¿no? El corte transverso de lo que llega a ser el tendón. Y eso se tiene que mencionar también en el informe radiológico de la ecografía, ¿no? Esa tal vez es una de las partes más importantes a mencionar en la ecografía. Obviamente también qué tendones no son afectados. Generalmente si está afectado el supraespinoso, también hay una gran posibilidad de que el espinoso
Otra característica importante esta vez en los desgarros de espesor parcial es mencionar la profundidad, ¿no? La profundidad menor de 3 milímetros, tanto que puede ser en la cara articular como en la cara bursal, lo van a clasificar como una profundidad, un grado 1 de profundidad, ¿no? Si es de 3 a 6 milímetros, o más o menos la mitad del tendón, mejor dicho, poco menos de la mitad del tendón, lo definen como una profundidad de grado 2, ¿no? Y ya si es que prácticamente ocupa más del 50% del diámetro del tendón o es más milímetros, es ya prácticamente de grado 3 la profundidad, ¿no? Bueno, en esta resonancia de una coronal oblicua T1 con Faxat, se llega a evidenciar lo que es el desgarro de cara articular y vale mencionar de que justamente los desgarros de cara articular son más frecuentes, ¿no? Tres veces más frecuente que los de cara bursal. Y en este caso, si sumamos, evidenciamos bien, ¿no? Cómo van los tendones, vemos que prácticamente se llegan a conectar lo que llega a ser este tendón del espinoso, claro, tendón de espinoso, se llega a conectar, ¿no? A lo que llega a ser la carilla, perdón, la faceta superior, ¿no? No en su totalidad, por eso, pero solamente llega a ser un desgarro parcial, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en cuenta la forma del desgarro, ¿no? Esto es mejor evidenciado en realidad en la artroscopía, pero también puede ser evaluada por resonancia magnética. Refieren que hay una forma de U, una forma de media luna y una forma de L. Y todas pueden ser masivas si se extienden hasta el borde glenoideo, ¿no? Y ser obviamente más graves, ¿no? Recordar que eso también es importante mencionar, ¿no? Porque dependiendo del mismo, los desgarros, por ejemplo, forma L, tienen un componente más longitudinal, pueden ser más masivos, ¿no? Y pueden tener, obviamente, mayor repercusión en la clínica, así como otro tipo de orientación en el tratamiento, ¿no? Y generalmente los más pequeños, ¿no? Los desgarros a media luna, probablemente son los que son más fáciles de reparar, ¿no? De todas maneras, recordar, vale mencionar, ¿no? De que el tamaño del desgarro obviamente va a repercutir también en la recuperación a largo plazo del paciente. La retracción del tendón, otra característica importante para mencionar en el informe. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y como concepto básico, de que cuando hay una lesión, si la parte si la parte de uno de los, justo uno de los extremos que esté desgarrado, se va a dirigir a nivel de la fosa glenoidea, se dirige a ese nivel, probablemente este desgarro ya sea irreparable. Como en este ejemplo, ¿no? En el supraespinoso vemos que en el desgarro prácticamente de espesor total y espesor total y total, un desgarro total, se dirige, ¿no? Lo que llega a ser prácticamente la cavidad glenoidea, el borde glenoideo, y lo mismo con este subescapular, ¿no? Se dirige al borde del video. En este caso, no tiene un buen pronóstico, ¿no? Prácticamente no se va a poder en este caso, no va a ser del todo ideal entrar a una operación, una reconstrucción quirúrgica. No se recomienda. Justamente es para lo cual se utiliza la relación, se toma en cuenta este concepto, ¿no? La relación del tendón. En extensión de desgarro, ¿no? Es importante mencionar siempre de dónde, qué tendón está lesionado y a dónde se está dirigiendo este desgarro, dónde se está dirigiendo esta lesión. En esta resonancia sagital T1, perdón, T2 con FATSAT, vamos a evidenciar que le ponen letras, ¿no? A, B, C, D, justamente para poder tener ciertos límites, ¿no? En cuanto a inserciones, ¿no? El supraespinoso, tendón supraespinoso, tendón infraespinoso, la parte de la B llegaría a ser la parte de lo que llega a ser el cable rotador y la parte de la C es la inserción del subescapular, ¿no? Si nosotros tenemos un desgarro a nivel del tendón supraespinoso que se extiende hasta lo que llega a ser el, claro, el cable rotador o perdón, no es el cable rotador, el intervalo de los rotadores, perdón,
o sea, el componente del ligamento glenohumeral superior o el coraco humeral o el mismo cable rotador, tiene un peor pronóstico y refieren que hasta hay hasta una recidiva de estas rupturas, ¿no? Que a la larga, hasta refieren que hasta más o menos un 23%, desde un 7% hasta un 23% vuelven a tener recidivas, estos pacientes vuelven a tener otra vez rupturas, ¿no? Cuando se dirige el carcinoma hacia este lado, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? En esta resonancia T2 FATSAT, en este coronal, vemos que hay un desgarro, ¿no? A nivel del supraespinoso, justamente ya un desgarro completo, casi a nivel intestinal. Se tiene que observar, y se observa, ¿no? En la coronal oblicua, también T2 FATSAT, que hay justamente lesiones a nivel de lo que llega a ser la inserción del subescapular, ¿no? Eso también es relacionado con prácticamente un mal pronóstico, ¿no? Ese paciente probablemente va a tener más recidiva y probablemente la reparación la reparación quirúrgica cuando es el subescapular es más difícil, ¿no? Es más tedioso y va a requerir también parte de la experiencia, ¿no? De traumatólogo para poder salir bien de esta situación. Y bueno, mencionar, como les había dicho, es justamente esta lesión de subescapular, es mejor evidenciada de la resonancia magnética, pero incluso a veces llega a pasarse por alto. Y es muy importante porque nosotros podemos decir, ya se me ha pasado, pero no pasa nada, ¿no? Igual va a entrar a operar, si lo van a ver. No es del todo así. Justo si las lesiones de los subescapulares no se llegan a evidenciarse ni siquiera intraoperatoriamente, por lo cual la evaluación por resonancia es lo ideal. Y justamente también la lesión de subescapular va a causar una inestabilidad a nivel de esta articulación, ¿no? Nosotros vamos a ver en esta resonancia magnética, en esta T2 FATSAT, que muestra cierta inestabilidad, ¿no? Vemos que el húmero está prácticamente desplazado un poco más, está fuera de su sitio, ¿no? Hay una subluxación anterior de la cabeza humeral, ¿no? Justamente que ha sido causada por una lesión subescapular en este paciente, ¿no? Se menciona también de que en el informe tienen que dar la atrofia muscular, el área transversal, que es un poco más difícil de repetir interobservador, y la degeneración grasa, que es más fácilmente evidenciable, ¿no? La atrofia muscular, ¿cómo la define? Bueno, refieren que para definir la atrofia muscular mediante imágenes, nosotros van a ver una imagen sagital de resonancia magnética saturada, FATSAT y en T2, en corte, bueno, en una sección transversal, van a evidenciar, ¿no? Límites a nivel de lo que llegaría a ser la escápula, y van a ubicarse justamente en la fosa de la del tendón supraespinoso, ¿no? Refieren que prácticamente esta parte en amarillo o en verde, no sé cómo lo ven en su pantalla, yo lo veo en amarillo, si este tendón ocupa más del 50% de la fosa subescapular, perdón, de la fosa del tendón de la fosa supratendinosa, está bien que va a llegar en mejor pronóstico el paciente, pero cuando es menos del 50%, prácticamente acá en la parte más anterior no se evidencia, ¿no? Lo que llega a ser el músculo. Cuando llega a ser menos del 50%, el paciente va a tener un mal pronóstico, ¿no? Y refieren que hay una atrofia muscular, ¿no? Y justamente la atrofia muscular es lo que ya va a dificultar, ¿no? La operación y la recuperación del paciente. Eso es en cuanto a cuando hablamos de medición de área de sección transversal, que es un poco más difícil. Y es un poco algo más fácil justamente, pero en el mismo corte transversal, ¿no? Vamos a trazar una línea a través de lo que llegaría a ser la apófisis coracoides con la parte supraespinosa, ¿no? Con ese reborde de la espátula, la parte espinosa. También justamente en la fosa supratendiente para para el músculo supraespinoso, y tras ambos, ¿no? Una línea. Si es que esta llega a ocupar por encima de esa línea, entonces decimos que este músculo no está atrofiado, pero si el músculo está por debajo de la línea, decimos que sí está atrofiado, ¿no? Eso también es importante mencionarlo. Ahora, obviamente, la degeneración grasa es muy importante también, porque va a predecir y va también a dar parámetros en el tratamiento, va a ver si hay o no
posibilidad de recuperación de este paciente, ¿no? En estas imágenes, la resonancia magnética en una coronal oblicua en FACSAT T2, vamos a ver, ¿no? Cómo el tendón del supraespinoso está teniendo lo que llega a ser, ¿no? Una lesión, un desgarro prácticamente completo, y que en sus otras secuencias, a nivel de T1 se evidencia, ¿no? Lo que en corte horizontal, reconstrucción digital, vemos como el tendón del supraespinoso, así como del eh, el infraespinoso, tienen esas densidades similares, ¿no? A lo que llega a ser la parte del tejido celular subcutáneo. Quiere decir que ha habido reemplazo graso, ¿no? Reemplazo graso, incluso dentro del mismo tendón. Eso prácticamente es un mal pronóstico, ¿no? Y acá también vemos el tendón infraespinoso, ¿no? También que está reemplazado, que está prácticamente alternando con fibras de grasa. Hay una clasificación que ha dado el ISACOS, que es la Sociedad Internacional Artroscópica de Rodilla y Cirugía Ortopedia, Cirugía de Rodilla Ortopédica, que da parámetros, ¿no? Nosotros para clasificarlo, o mejor dicho, para mencionar y también para tal vez tenerlo en cuenta, para describir, ¿no? Refieren, ¿no? De que primero tenemos que encontrar la localización, ¿no? Si es parcial, postero superior, ¿no? Cuando es la ruptura es parcial, si es ubicación postero superior, se refiere a que puede haber afección del infraespinoso, del supraespinoso o del teres menor, ¿no? Y es que está hablando prácticamente de una ruptura completa, hablamos de los mismos tendones, solamente que en esta ocasión hay ya prácticamente una ruptura total. Y cuando hablamos de localización anterior, hablamos de lesiones a nivel de subescapular, ¿no? Si hablamos de secciones, si hablamos de la parte del infraespinoso, supraespinoso, teres menor, tenemos que mencionar si hay una extensión de menos del 50%, un compromiso más del 50%. Cuando hablamos de la parte ya cuando son desgarros prácticamente completos, tenemos que mencionar si esa ruptura, si ese 1 es pequeña, es completa, pero solamente es pequeña. C2 cuando es un poco más grande, pero menor de 2 centímetros y solamente hay un tendón afectado. C3 cuando la ruptura es de extensión de todo el tendón con retracción de 3 o 4 centímetros, ¿no? Y C4 cuando es una rotura masiva, ¿no? Y una rotura masiva se define como más de de dos tendones a más, con la rotura completa de tendón. Y bueno, también la parte anterior de subescapular también tiene mencionan algunas de sus características, ¿no? Que refieren que puede, un momento. Refieren que puede haber una ruptura parcial del tercio superior, como en la 1, en la 2, una ruptura completa del tercio superior, en la 3, una ruptura completa de los dos tercios superiores, en la 4, ruptura completa del tendón con atrofia grasa, Gutalier 3 o cefálica centrada, y en la 4, que sea igual a la 4, pero con desbalance, ¿no? De la cefálica y atrofia grasa más de Gutalier de tipo 3, ¿no? Bueno, el patrón puede ser a nivel articular, usar, intrasustancia, si hablamos de completas, si es en forma de U, en forma de C, semiluna, en forma de L, o en forma de L con un desgarro total. Y la atrofia grasa, ¿no? De grado 0 a grado 4 dividido en cada tendón, ¿no? En cuanto a retracciones, también es importante mencionar, ¿no? Realmente cómo se va a retraer, ¿no? Porque justamente eso también es lo que va a definir la parte del tratamiento. Refieren que grado 1 es una escasa retracción, grado 2 prácticamente las fibras están sobre el vértice, pero en el grado 3 ya prácticamente hay se superpone sobre el reborde glenoideo superior o medial a este, ¿no? Como les había mencionado, cuando se va a la glenoides ya es un peor. El Laderman también menciona alguna clasificación, ¿no? Pero
que es más enfocada a lo que llega a ser las rupturas ya completas del tendón. Bueno, ubica, ¿no? Justamente dónde está la lesión, si está a nivel de lo que llega a ser la inserción en el hueso, o si está a nivel puramente del tendón, o si está en el músculo y el tendón, o si solamente es el músculo, ¿no? Prácticamente es una clasificación un poco más compleja, pero que también puede ayudar a mencionar, ¿no? Prácticamente a diferencia de que menciona, ¿no? Que hay tal vez partes de abulsión o no abulsión, es prácticamente los mismos parámetros que hemos ido explicando a lo largo del, ¿no? Ya cuando hablamos de pensamientos, tenemos que clasificar, ¿no? Los pensamientos externos y los pensamientos internos, ¿no? Siendo el pensamiento externo supracromial el más común, el supraoicoideo un poco más raro, y los internos ya más raro, incluso el anterior superior, no refiere un consenso de su concepto total, incluso en imágenes no pueden encontrar con sus características, ¿no? El síndrome del pensamiento el pensamiento subacromial externo es el más común, y como se evidencia en la gráfica, hay una lesión generalmente del supraespinoso, ¿no? Y que es una compresión prácticamente del manguito rotador por el arco coracocromial, ¿no? Que está en la parte de arriba, y por la parte humeral que está en la parte de abajo. Algunos lo aplastan como si fuera un sándwich, y eso puede ser dado por muchas cosas, ¿no? Es lo más común. Muchas cosas pueden causar esto. Generalmente las alteraciones anatómicas son mencionadas en este caso, sobre todo a nivel, ¿no? De lo que llega a ser esas formas en el acromion. El tipo 1 es plano, generalmente no está relacionado con el deslizamiento. El tipo 2, que es curvo, tampoco tanto. El tipo 3, que es prácticamente como una pinza, ese es el que está relacionado con la alteración. El tipo 4, que es también más oblicuo, no tiene mucho que ver, ¿no? Es el tipo 3 el que se proyecta como un pico, el cual va a ser relacionado más que nada con este desgarro, ¿no? Otras alteraciones anatómicas que también se relacionan es la forma del ligamento coracocromial, en la que está tiene multipenada, es la que va a relacionarse más con el deslizamiento, ¿no? Bueno, en cuanto a forma de lo que llegaría a ser, ¿no? En cuanto al acromion, tiene una clasificación, eh, claro, que se evidencia mejor en los rayos X de esta manera, ¿no? Prácticamente va a depender, ¿no? De dónde se está presentando esta falta de fusión de lo que llega a ser un ligamento, perdón, lo que llega a ser la parte del acromio normal, ¿no? Y evidenciarlo en rayos X en la proyección PA va a ser mucho más difícil en realidad, siendo la proyección axilar tal vez la ideal para poder llegar a diferenciarla de manera adecuada, ¿no? ¿Qué más puedo mencionar en esto? Bueno, esta osa acromiale es muy difícil en realidad de ver en una PEA, ¿no? Pero también tiene ciertos indicios, ¿no? Pueden ser confundidos con traumatismos, ¿no? Cuando los pacientes vienen por algún tipo de golpe, ¿no? Por lo cual van a necesitar un seguimiento o, si es necesario, una evaluación con un examen por tomografía, ¿no? Eh, en cuanto a, bueno, los rayos X, le recordamos, ¿no? Que toda la patología, generalmente las patologías del hombro comienzan con esta evaluación, pero no tiene hallazgos realmente específicos, salvo tenga alguna alteración a nivel justamente algún tipo de variante anatómica como el acromial, ¿no? O la misma forma del acromio. Bueno, también se puede llegar a evidenciar algún tipo de entesofitos que salen justamente del acromion, que pueden llegar a producir una compresión a nivel del tendón supraespinoso, ¿no? Recordar también que este intesofito puede ser a veces confundido, ¿no? Con el osacromiale, ¿no? O perdón, es confundido con esa forma de gancho que tiene variaciones anatómicas en el acromio, ¿no? Incluso refiere que la radiografía no es el método ideal justamente para evaluar esta variante anatómica, ¿no? Porque puede llegar a confundirse un intesofito con un tipo de acromio tipo 3. La evaluación por ultrasonido, bueno, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Tiene que tener patrón fibrilar conservado,
Las bursas no tienen que estar engrosadas. Bueno, generalmente no tienen que evidenciarse erosiones, ¿no? A nivel de la parte ósea que puede llegar a evidenciarse. Me olvidé mencionar que en los rayos X también va a haber ocasiones en las que tanto en la parte del Purkinje como el Purkinje se evidencian reacciones radiolúcidas, que son los gangliones quísticos, ¿no? Que también están relacionados realmente con el traumatismo de esos ligamentos. Bueno, también puede verse una bursa engrosada justamente en el pinzamientos, lo que llega a ser pensamiento supracranial, con alteración también de la fotosensibilidad del tendón supraespinoso, incluso con fractura, ¿no? El mismo. Acá en este ejemplo vemos lo que llega a ser una ecografía y vemos que una es normal y una no, ¿no? A nivel de supraespinoso, acá se ven, ¿no? Multipenado, justamente también vemos la cabeza, el tendón de la cabeza larga del bíceps, vemos que conserva el patrón fibrilar y en su contralateral vemos que se pierde el patrón fibrilar, es más osteogénico, incluso tiene la bursa engrosada, ¿no? Esos son hallazgos ecográficos indirectos, ¿no? Para el pensamiento. Y hallazgos en resonancia van a ser más sensibles, ¿no? En este caso podemos evidenciar en esta resonancia magnética, en esta densidad protónica de FATSAT coronal y densidad protónica coronal, que hay una alteración a nivel de la articulación acromioclavicular que está presionando lo que llega a ser el supraespinoso y ocasionando, ¿no? Prácticamente alteración en su patrón normal fibrilar, condicionando que hay zonas hiperecóicas dentro de la misma, ¿no? Incluso puede llegar a ocasionar desgarros, ¿no? A nivel institucional. Y bueno, no solamente puede ser producido por este pensamiento de esta degeneración de esa articulación, sino también, como lo había mencionado, por un transcrito, por alguna variante anatómica. El pensamiento externo subcoracoideo no es una causa más frecuente de dolor de hombro, que es un pensamiento del tendón subescapular o del bíceps entre la apófisis coracoides y la tuberosidad menor, como se evidencia en el gráfico. Generalmente la articulación es a nivel subescapular, ¿no? A nivel coracoide, ¿no? Y los síntomas se describen como un dolor sordo a nivel del hombro, agravado por la flexión hacia adelante y por la rotación interna. Hallazgos radiográficos también específicos, pero refieren que lo que puede ser un indicio es que tengamos una coracoides muy prominente, ¿no? Mucho más proyectado, mucho más allá de lo que llegaría a ser la unión, ¿no? De la glena con la cabeza humeral, ¿no? Si vemos prácticamente llegando ya a la mitad de lo que llega a ser la cabeza humeral, se proyecta de esa mitad. Indirectamente puede ser un signo, ¿no? Pero recordar también que en realidad este contacto existe fisiológicamente dentro de la articulación y si es que nosotros lo encontrábamos en alguna ya resonancia magnética y si el paciente no tiene ningún síntoma de eso, realmente no va a especificar, no nos va a decir que hay una enfermedad asintomática, ¿no? Se tiene que relacionar siempre con la clínica. Le dan cierta utilidad en cuanto a pensamiento de ultrasonido, refieren que se puede medir, ¿no? Esta distancia coracumeral, pero no hay realmente un valor establecido, salvo en resonancia magnética, ¿no? Donde sí te dan esa distancia que es de 6 milímetros, ¿no? Dicen que menos de 6 milímetros, ya, y si el paciente tiene la clínica, tiene otros hallazgos, como desgarro, como trignosis, como aumento en la T2 perdón, claro, en la DP o en la DP2, justamente de la intensidad de los tendones, ya puedes sí, relacionarte de alguna manera, ¿no? Con pensamiento a nivel subcoracoideo. Ya pensamientos un poco más raros, pensamiento posterior de tipo interno, que también no se acepta que existe un contacto fisiológico entre la superficie inferior del manguito contra el borde de la glenoides en la posición de abducción y rotación externa y bueno, está asociado con el hombro del lanzador en beisbolistas profesionales, ¿no? Como se evidencia en este gráfico, ¿no? Vemos que a nivel de la glenoides hay prácticamente un contacto, ¿no? Normal. Hallazgos radiológicos y por tanto también tomográficos que no son muy específicos, pero que también se pueden encontrar en la remodelación de la glenoide, ¿no? Eh, Así como también quistes a este nivel, también podemos encontrar lo que llega a ser la mineralización, ¿no? Justamente cerca de la glenoides, de su borde posterior inferior, ¿no? Y prácticamente dice que casi exclusivamente esto se va a ver en los jugadores de los beisbolistas profesionales, ¿no? Y bueno, hasta en un 22% de estos profesionales es asintomático, ¿no? Prácticamente es una calcificación a nivel del borde glenoideo posterior. Y obviamente mejor evidenciado en la proyección axial.
Mediante ecografía refieren que puede haber alguna alteración a nivel del labrum, pero también la ecografía recordar que no es el método ideal para evaluar el labrum, ¿no? Pero si se observa, bueno, lo que se puede observar, se puede ver, ¿no? Falta de toxicidad. Este, por ejemplo, es un labrum normal. La interrupción de la toxicidad normal con zonas más anecoicas o lesiones en sustancia se relacionan obviamente con algún tipo de desgarro que tiene que ir a una evaluación más compleja, en este caso con resonancia, ¿no? Y en este caso, ¿no? Vamos a evidenciar tanto una imagen alto-resonancia, unas imágenes coronales, ponderación intermedia con supresión grasa, en el cual se está evidenciando, ¿no? Lo que llega a ser un desgarro lateral articular, ¿no? De alto grado y de espesor parcial, a nivel de lo que llega a ser la huella, ¿no? Del supraespinoso y del infraespinoso, ¿no? Vemos acá como hay prácticamente una pérdida de solución de continuidad y también hiperintensidad, ¿no? Dentro de la misma. Y bueno, en esta T1 con supresión grasa vamos a confirmar, ¿no? Lo que es el desgarro. Vamos a ver que también hay una lesión a nivel del labrum, el punto de flecha acá, y bueno, lo que ya también se había evidenciando en la hora frecuente, ¿no? Alteraciones en el labrum, esas pequeñas líneas hiperintensas que prácticamente no se deberían ver, ¿no? Debería ser más intenso todo y de manera homogénea. Y el pensamiento anterior superior interno, que realmente es el menos definido, que incluso hay controversias porque ni siquiera mencionan de que tiene que haber necesariamente una lesión a nivel de subescapular o de la polea del bíceps o del tendón largo del bíceps para decir que radiológicamente, perdón, para decir que hay este síndrome. Incluso no refieren que clínicamente tenga un estándar, ¿no? Para diagnosticarlo. Es el menos definido de todos, por lo cual lo que se postula es que hay un contacto repetitivo del tendón del subescapular superior y la polea del bíceps contra el borde del glenoides, la parte anterior superior, y que supuestamente esto causa daños estructurales. Pero incluso en la misma definición dice que pueden no verse alteraciones en las imágenes. Sí que realmente está bien estudiado, no se encuentra, ¿no? Pero bueno, se menciona, ¿no? Y si es que alguno quisiera definirlo en imágenes, tendría que evidenciar, si es que se puede, lesiones en el ligamento glenohumeral superior, en el grupo 1, en el grupo 2, lesiones del ligamento glenohumeral superior, más desgarro de espesor parcial del lado articular del ligamento supraespinoso, o en el grupo 3, lesiones del ligamento glenohumeral superior más desgarro superior parcial del lado articular del ligamento subescapularis, o la lesión del ligamento glenohumeral superior más el desgarro de espesor parcial del lado articular del ligamento supraespinoso y subescapular. Entonces, entre los hallazgos más, bueno, específicos, ¿no? Pero que podemos encontrar, en este caso lo vamos a evidenciar, ¿no? En estas imágenes con ponderación intermedia, en este caso sagital oblicuo, que muestra, ¿no? Un desgarro del ligamento glenohumeral superior, ¿no? Y bueno, un desgarro parcial de la cabeza larga del tendón del bíceps a este nivel, señalado por la punta de flecha. Vemos como hay una hiperintensidad ocupándolo. Y bueno, ya en la B y la C vamos a observar, ¿no? Que son también imágenes de ponderación intermedia con un FATSAT. Vamos a ver también que hay un desgarro de tendón que afecta, ¿no? La parte, acá lo vemos, en la parte de desgarro del tendón que está involucrando a los tendones del subescapular, ¿no? Y prácticamente en el capuchón lateral, ¿no? Y también refieren que hay delaminación, ¿no? Delaminación en flecha gruesa, y la delaminación prácticamente es esa falta de continuidad longitudinal, en el eje longitudinal que hay, ¿no? Dentro de una lesión, de un desgarro, ¿no? No confundirla con una retracción, porque la retracción, recordar, como su nombre lo dice, se va a retraer el músculo más alejado de lo que llega a ser la ruptura y va a tener una secuencia en la DP o en la T2 se va a ver más hiperintenso justamente
la parte del cabo desgarrado que se retrae, ¿no? Y son un poco más gruesos, ¿no? La delaminación, en cambio, no presenta esas características, ¿no? Simplemente la parte longitudinal, en el eje longitudinal, ¿no? Pérdida de intensidad en el eje longitudinal del líquido. Bueno, ya prácticamente para terminar, vamos a dar conclusiones. Cada patología posee una causa aparente, ¿no? Pero en algunos casos no es muy detallada y en otros y no del todo estudiada, ¿no? Y recordar que incluso una patología puede conducir a otra y degenerar al final de todo esto en un desgarro, ¿no? Que es lo más grave, ¿no? Y un desgarro masivo, que es lo más grave, ¿no? Y es importante reconocer las características inmunológicas y tener en cuenta que una patología puede predisponer a la patología. Eso sería todo. Pues. Ya, Jordan, gracias. Sí, bien completa tu revisión, pero básicamente en esta presentación es remarcar la patología, la más frecuente del manguito rotador, ¿no? La más frecuente. Entonces, tú has hecho una revisión de la parte de la tendinosis. Es importante que recuerden que